¿Cómo están? Mi nombre es Carolina Vilés. En este caso, junto a mis compañeras de la Comisión A, vamos a presentar el segundo parcial de la materia Metodología del Trabajo Intelectual aplicada al estudio de la bibliotecnología. Vamos a hablar sobre trabajos académicos, basándonos fundamentalmente en el texto de Parodi, siendo este nuestro marco teórico, donde se desarrolla la idea de discurso especializado. Dentro de este discurso especializado podemos encontrar el discurso académico y el discurso científico. Este autor, como otros como Casani y Arnoux, establecen estas categorías, pero no de manera cerradas o excluyentes unas de otras, sino como maneras de poder ordenar y establecer ciertas características particulares de cada discurso. Estas categorías van a depender del contexto de producción y circulación de esos textos. Preguntas como dónde circula, para quién está escrito, con qué propósito, también nos pueden ayudar a establecer si esos trabajos académicos responden a uno u otro discurso. Inclusive dentro del mismo, un texto puede estar pensado como un discurso académico universitario y también como un discurso académico científico. Como decía anteriormente, según el ámbito en el que circule, cuáles sean sus destinatarios, será que nos inclinemos más por una categoría u otra. En el texto de Parodi también es interesante recuperar el concepto de alfabetización permanente, ¿no? Él ubica como este discurso especializado tiene su antecesor en el discurso escolar, pero no como una cuestión lineal, sino como un continuum, como una manera de pensar la alfabetización, ¿no? Y a lo largo de esta materia hemos visto cómo en el nivel superior se puede hablar de una alfabetización, de un modo de leer y escribir particular del nivel universitario, ¿no? Y que requieren de una manera de enseñar y una manera de aprender particular y ajustado a estas exigencias académicas, ¿no? Con mis compañeras hemos seleccionado 5 trabajos académicos, 2 responden al discurso académico universitario y 2 al discurso científico. Por último, un texto de profesionalizante, en este caso nos convoca claramente la bibliotecnología. Así que bueno, vamos a comenzar a comentar sobre estos trabajos y la justificación de por qué lo hemos ubicados dentro de estos discursos, comenzando por uno denominado Seguir escribiendo, seguir aprendiendo, el cual responde a un discurso académico universitario. Mi compañera Eugenia va a desarrollar un poco más esta justificación de por qué lo ubicamos ahí a este texto y luego mis demás compañeras seguirán desarrollando los otros textos. Bueno, muchas gracias. Siguiendo el texto de Boato y Aguilera, su tema central son los desafíos de los estudiantes universitarios al poder escribir textos académicos y cómo enseñar la escritura como una herramienta de aprendizaje. Se identifican dificultades comunes, ya sea en el desconocimiento de los géneros académicos, la escritura poco reflexiva, como así también la ausencia de planificación y revisión. Por otro lado, se propone trabajar la perspectiva procesual y orientadora, y no como un producto final, sino como una construcción de sentido. A su vez también se enfatiza la importancia de definir propósitos claros, destinatarios reales y acompañar activamente el proceso de escritura. Por otro lado, la escritura académica es presentada como un acto epistemológico, una forma de aprender y reflexionar, y así también de posicionarse. Continuando con lo expresado por nuestra compañera Carolina, para Parodi, el discurso académico cumple con funciones formativas y explicativas, lo cual se manifiesta en la secuencia explicativa evaluativa. Además, el texto integra funciones epistémicas de la escritura propuesta por Navarro, en cuanto a la construcción de conocimiento y desarrollo de la autoría académica. Por otro lado, desde la mirada de Casani, se ubica como una práctica docente situada que articula el conocimiento teórico con intervención didáctica, accionando así de esta forma sobre la escritura como una práctica social. En Van Dijk, su superestructura responde a un problema diagnóstico propuesto. La macroestructura gira en torno a la mejora de la enseñanza de la escritura en el ingreso universitario. La secuencia prototípica, según Adam, es explicativa con evaluaciones intercaladas. También se destaca su función epistémica y formativa. Según el texto de Vitarelli, hace un análisis crítico de la transformación de la educación superior en Argentina, atravesada por tensiones entre lo que es el Estado, el mercado y los sujetos. A su vez, se aborda el impacto del neoliberalismo y globalización sobre la universidad, destacando el proceso de mercantilización del conocimiento. Se introducen conceptos, por ejemplo, como dispositivo universidad, que es de Foucault, también la subjetivación, entendiendo la universidad como un espacio tensionado, pero se critica la lógica de la calidad basada únicamente en la evaluación y se propone una pedagogía universitaria crítica y situada, comprometida con lo social. La universidad debe recuperar su rol como productora de saberes éticos y emancipador, no como simple engranaje del mercado. Este discurso académico propone una lectura situada de la educación superior en Latinoamérica. El texto se posiciona, según Arnoux, en el polo argumentativo, y en términos de Benhart responde al género de un ensayo académico universitario, que hace una articulación entre lo que es tesis, posicionamiento ideológico y respaldo teórico. Según las palabras de Casani, se trata de una práctica institucional de producción de saber disciplinar, donde la escritura se vincula con la construcción del pensamiento crítico. En Van Dijk, la superestructura tiene una forma argumentativa: tesis, desarrollo y propuesta alternativa.
Su macroestructura responde a un eje temático, que son las tensiones que existen entre universidad, mercado, autonomía y subjetivación. Según Adam, la secuencia prototípica es argumentativa con inserciones explícitas. En clave navarriana, la escritura cumple una función epistémica activa con fuerte modalización apreciativa, citas contaminadas y uso explícito de fuentes que permiten construir una voz discursiva, crítica e institucional. Mi nombre es Estefanía Valenzuela y a continuación voy a hablar del artículo científico titulado ¿Vino de otro mundo la vida?, escrito por David Wurmflash y Benjamin Weist. Este título llama la atención del público, ya que puede ser asociado con los alienígenas, pero rápidamente nos encontramos dentro de la portada con un léxico científico que cita la hipótesis de la panespermia, la cual sugiere que hubo microorganismos transportados por meteoritos. Luego de toda esta información que hallamos al inicio, en la primera página del desarrollo del texto, encontramos un paratexto que explica los conceptos básicos y resume esta hipótesis. Al igual que el artículo sobre Lynn Margulis, del que va a hablar luego mi compañera, este texto se clasifica como discurso científico por tratarse de un artículo de divulgación científica especializado que presenta una discusión disciplinar sobre las teorías del origen de la vida. Como señala Knox, su polo discursivo dominante es el explicativo, aunque presenta estrategias argumentativas en defensa de una teoría alternativa, la ya mencionada panespermia. Según Bernard, es un género híbrido de divulgación técnica, con retórica propia del ensayo científico. La enunciación, según Navarro, presenta una voz institucional científica que cita a reconocidas autoridades en el campo de la ciencia, como la NASA, con un discreto posicionamiento personal. En pocas palabras, la escritura opera como un instrumento de crítica, discusión y propuesta en el marco de la biología evolutiva. En la perspectiva de Cassani, la práctica discursiva se inscribe en una comunidad científica que difunde saberes complejos en formatos accesibles. Así, el artículo incluye 3 infografías que ocupan la mitad de las páginas en las que se ubican, y también 2 fotografías. Utiliza además al inicio o al final de algunos párrafos preguntas retóricas que sirven para involucrar al lector en el discurso, y referencias a otros campos, como la teología, la literatura, la filosofía, el cine o simplemente dichos populares. De acuerdo a Adam, el artículo sigue una secuencia explicativa comparativa, con momentos de análisis evaluativos. De la misma manera, la superestructura, según Van Dijk, sería comparativa explicativa, ya que presenta modelos, los evalúa y propone una tesis alternativa. En concreto, al iniciar esta lectura de Wurmflash y Weist, repasamos conocimientos científicos que ya han sido ampliamente difundidos, por ejemplo en documentales, para ir incorporando poco a poco nuevos conceptos, como la biogénesis, o viejos conceptos desde una nueva perspectiva, como las células procariotas y eucariotas. El último de los 3 subtítulos que organizan las 7 páginas del texto es Futuras investigaciones, que explica las dificultades de comprobación de la panespermia y resume las hipótesis que se han contemplado. Finalmente, el artículo contiene un apartado con bibliografía complementaria para continuar conociendo sobre este tema. Saludos, mi nombre es Verónica Alonso, este es mi DNI. Igual que Estefanía, el artículo del que van a escuchar ahora es un artículo de divulgación científica que pertenece, según Giovanni Parodi, al discurso científico. Se trata de un texto de divulgación científica que nos habla sobre la vida de Lynn Margulis, su formación y el aporte que hizo a la biología evolutiva. El artículo se enfoca en una teoría donde Margulis expresa que las células eucariotas surgieron por simbiosis con células procariotas. Ella planteaba que la evolución no era lineal, sino que había surgido mediante la cooperación de los seres vivos. Esta teoría en su época fue muy cuestionada y hoy en día la tenemos aceptada. Margulis aparece retratada como una figura clave para comprender cómo la vida compleja se pudo haber originado mediante relaciones simbióticas. En términos discursivos, el artículo combina una estructura expositiva con función explicativa, citando fuentes reconocidas y manteniendo precisión conceptual, pero con un lenguaje claro y accesible. A pesar de que se orienta para un público amplio, no pierde su rigor científico. Al igual que el texto antes presentado por nuestra compañera Estefanía, este artículo de Lynn Margulis pertenece al discurso científico según Parodi. Presenta el recorrido académico y las teorías de Lynn Margulis con rigor conceptual y fuentes especializadas. El polo predominante, según Arnoux, sería el expositivo explicativo, porque predomina la explicación de conceptos junto con momentos biográficos, pero que haya una valoración explícita por parte del enunciador. Según Florencia Bernhardt, el género es el de la divulgación científica especializada, ya que transmite saber científico validado sin abandonar su carácter pedagógico. En la línea de Cassani se puede tomar como una práctica discursiva situada, porque adapta el conocimiento académico a un público amplio, manteniendo precisión terminológica y una clara progresión temática. Desde la mirada de Van Dijk, su estructura parte de la vida de Margulis y avanza hacia la explicación de su teoría científica y su legado.
según Adam, sus secuencias explicativas con momentos narrativos que acompañan el desarrollo. En términos de Navarro, la enunciación es neutra e institucional. No cuenta con interpelaciones directas y está dirigida a difundir conocimiento disciplinar sobre el campo de la biología evolutiva. Bueno, mi nombre es Laura Eugenia Bustos, este es mi DNI, y continuando con lo que dijo mi compañera, yo les voy a presentar un trabajo académico, que es un ensayo que según la clasificación de Parodi es un discurso profesional. Por lo tanto, este ensayo trata de las competencias del bibliotecario en la biblioteca digital, porque con las nuevas tecnologías, el rol del bibliotecario ha experimentado cambios en su función como gestor de la información independientemente de que su lugar sea una biblioteca pública, escolar, universitaria o un centro de documentación. El bibliotecario es un agente que contribuye a gestionar y preservar la información disponible en una biblioteca digital. Con dicho avance, las funciones del bibliotecario actual es la de asumir en el ejercicio de su labor, como también la de que debe desarrollar en conjunto de capacidades, entendidas como competencias para ejercer su labor profesional. La capacitación del bibliotecario está orientada al trabajo en el entorno digital. ¿Sí? Porque para trabajar con eficacia en el entorno digital, los bibliotecarios requieren de una actualización en las habilidades, conocimientos y experiencias, que les va a permitir manejar los recursos digitales para la información y servicio. Por eso es fundamental la formación, actualización permanente, estableciendo responsabilidades y compromisos por parte de la administración de las unidades de información. Las competencias del bibliotecario digital, con el incremento en la oferta de artículos digitales, los bibliotecarios pueden brindar una gran serie de documentos digitales en formato justamente digital. ¿Sí? Por eso la biblioteca digital va a exigir a los bibliotecarios competentes que tengan capacidad de gestionar, estructurar y divulgar la información incluida en ella. Por la cual cada bibliotecario debería incluir dentro de sus servicios esenciales asesorías del aprendizaje, ¿sí? Y la investigación utilizando los recursos digitales bajo la conducción de un bibliotecario profesional. También en este discurso profesional se construye el conocimiento disciplinar desde una perspectiva aplicada y orientada a la práctica, y de acuerdo con Arnott, que se ubica dentro del polo expositivo, con pasajes evaluativos en la definición de perfiles y desafíos. Por lo cual el texto describe, sistematiza y propone competencias para que el bibliotecario digital sea en función de marcos institucionales. En cuanto al género, según Bernhardt, se trata de un ensayo profesional propio de la comunidad bibliotecológica, ¿sí? Con legitimidad disciplinar, y para Casani va a ser una práctica discursiva profesional, situada porque va a reflejar los valores, problemas y metas. Luego, para Van Dijk, esta técnica es una apertura temática con clasificación de competencias, ¿sí? Y las secuencias prototípicas de Adam, ¿sí? Va a ser explicativas, dominantes con subdivisiones. Pero en las perspectivas de Navarro, la escritura se ejerce como instrumento de reflexión laboral con voz institucional, ¿sí? Y citas de marcos normativos, entre otros. Y ahora sí, llegando a la conclusión de esta presentación, podemos decir que los 5 trabajos analizados responden a trabajos académicos dentro de la categoría de discurso especializado. Algunos son trabajos académicos que responden a un discurso universitario, otros a un discurso científico y otro al discurso profesional. Esto es siguiendo la categorización de Parodi. Los artículos de Margulis y Wurmflash y Weist se inscriben en el discurso científico ya que transmiten saber disciplinar con predominio del polo expositivo explicativo de Arnott y se organizan mediante procedimientos típicos de los textos explicativos según Belloso, como la comparación o la definición. Su finalidad es difundir conocimiento variado desde el campo de la biología a través de un vocabulario accesible. Continuando con lo explicado por mis compañeras, el ensayo de Vitarelli, por su parte, representa el discurso académico universitario, con una fuerte carga argumentativa, una voz enunciadora visible y crítica y un posicionamiento ideológico claro, en torno al rol universitario. Como señala Bernhardt, este género articula saberes con una intencionalidad transformadora. En el caso del texto de Vargas Pacheco aparece el discurso profesional vinculado a la práctica bibliotecaria digital. El texto combina estructuras expositivas con clasificaciones técnicas y se orienta a la formación y desempeño laboral situándose entre lo académico y lo profesional. Por último, el artículo de Aguilera y Boato también corresponde al discurso académico, pero con énfasis pedagógico. Explica problemas frecuentes en la escritura universitaria y propone intervenciones docentes con una clara intención formativa y reflexiva. En conjunto, estos textos permiten ver cómo los discursos especializados se relacionan, se superponen y construyen significados desde distintos lugares, voces y finalidades.
Como dice Casani, no escribimos en abstracto, escribimos desde una comunidad con un propósito y una posición frente al saber. Esperamos que las explicaciones hayan sido claras y agradecemos muchísimo su tiempo. Hasta la próxima.